Hola, muy buenas noches, un cordial saludo para todos. Muchas gracias por su amable espera. Sabemos que pues tuvimos unos minuticos de retraso, pero pues ustedes saben que las agendas de los candidatos pueden presentar modificaciones. Entonces, no esperemos más. Fundador Gustavo y también a nuestro candidato que tendremos esta noche aquí. Hola Gustavo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Daniela, muy buenas noches y buenas noches a todas las personas que ya se encuentran conectadas live. Eh, Vamos a enviarle la solicitud, Dani, al candidato. Yo creería que ya está esperando. Te pregunto si me veo bien, si mi imagen no se ve cortada o algo. No, no te ves bien. Ok, Y también te escuchas bien. Entonces vamos a proceder a buscarlo aquí. Eh, bueno, creo que no me aparece su usuario. ¿Es Aldemar? Aldemar Alfaro, No, no lo veo por aquí. Tú tendrás la opción para invitarlo. dame un segundo. Dame un segundo y ya te digo cómo aparece. Mira, aparece Aldemar-Alfaro. Ok, voy a escribirlo completo tal cual me lo estás dictando. No, no me aparece. Pero será. Recuerda que nosotros, él compartió nuestra historia hace poco. Ya le digo a él, por acá por interno, Estoy escribiendo el usuario tal cual me lo estás dictando. Aldemar guión bajo, Alfaro. No me aparece su usuario. que ya está entrando. Ok. Un saludo muy especial a todas las personas que están conectadas, a mi profesora de Derecho Constitucional, la doctora Liliana. Bueno, ahora sí me aparece. Voy a proceder a invitarlo a que se una. Perfecto. Ok. Creo que ya lo tenemos ahí. Hola, Aldemar, buenas noches. Hola, buenas Hola, noches. buenas noches. Qué pena con ustedes, pero esta labor, eh, mejor dicho, imposibilita cumplir precisamente los tiempos acordados. Bueno, pregunta técnica. ¿Vas a hacer el live desde el vehículo o te vas a ubicar en algún espacio para No, estar tranquilitos o yo qué? no tengo ninguna dificultad. Voy aquí en traslado, voy aquí traslado a mi casa, porque voy saliendo apenas de una reunión y pues traté de cortarla un poco con la intención de poder cumplirles a ustedes. Entonces, O- podemos aquí charlando o si me esperan, yo estoy ahí como en, ponle tú 10 15 minutos ya en casa y podemos hacerlo un poco más tranquilo, si ustedes les gustan, si no, pues podemos hacerla aquí sin ninguna dificultad. Bueno, lo que pasa es que ya tenemos una serie de personas conectadas y como ya te dimos un compás de espera, entonces lo que no queremos es alargar el término o que varias personas posteriormente se desconecten del live y entonces perdemos ahí como que la audiencia. No, perfecto, entonces hagámosle. Dani, entonces vamos a dar inicio al evento. Listo, entonces iniciemos. Supongo que debemos tratar de ser breves, pues teniendo en cuenta ya los minutos que llevamos de retraso y pues también la agenda del candidato. Entonces, Aldemar, por favor, cuéntanos por qué quieres ser el alcalde de Sincelejo en esta ocasión y cuál es tu factor diferenciador de los demás candidatos. Dani, disculpa un momentico, yo quiero hacer dos precisiones. Primero, hacer la presentación del candidato que no lo hemos hecho. Y segundo, invitar a todas las personas que están aquí conectadas a que pueden hacer preguntas al final del live o pueden ir comentándolas abajo en los comentarios para que el candidato Aldemar Alfaro al final del evento de la sesión de nosotros, él pueda responder esas preguntas. Entonces, como muchos saben, nosotros estamos haciendo este live, la revista Osmosis, este live con todos los candidatos
a la alcaldía del municipio de Sincelejo para que cada uno de ustedes, de nosotros, conozcamos de primera mano quiénes son estas personas que aspiran a administrar el municipio de Sincelejo, para que ese 29 de octubre nosotros de forma responsable y podamos elegir a la persona que creemos más idónea para administrar el municipio de Sincelejo. Entonces ya este es el octavo candidato confirmado aquí en la revista Osmosis y se trata de Aldemar Alfaro. Aldemar es un abogado de profesión, es especialista en Derecho Penal e Instituciones Jurídico-Penales y tiene estudios en maestría en Derecho Penal. Además es una persona, un joven reconocido como veedor ciudadano. Recordemos que lo vimos muy activo con el tema del cabildo abierto, digamos que hizo un ejercicio de control social en las corporaciones políticas, no solamente del Consejo Municipal, sino también la Asamblea Departamental, según bien sus redes sociales. Entonces, Aldemar, te damos las gracias por aceptar la invitación. Entendemos que a veces la agenda se te cruza bastante como los otros candidatos, pero que debemos agradecerte y darte de entrada para que saludes a las personas que están conectadas. Bueno, primero que todo, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. En verdad muy agradecido por eso. Pues para responder inicialmente la pregunta que nos estás haciendo, debemos decir que Sincelejo merece una persona que administre a la ciudad con transparencia en primer lugar y que además deba entregarle a la gente de una vez por todas dignidad, que es la que nunca ha tenido. Hoy, esos son uno de los motivos más fuertes por los cuales Aldemar Alfaro es postulado a este gran cargo de elección popular. Además de eso, porque tengo las capacidades académicas y humanas para poder entregarle a la ciudadanía unas soluciones efectivas, claras, reales y de cara a cada necesidad que tiene Sincelejo. Nosotros nos hemos formado no solamente como abogados en derecho penal, nosotros somos especialistas en contratos del Estado, somos especialistas en derecho administrativo y tenemos una vasta experiencia en lo público como asesores de entidades del orden nacional, departamental y local. Y es eso lo que efectivamente puede garantizarle a la ciudad no solamente la idoneidad para poder administrarla, sino también la humanidad que se debe tener con la gente que hoy más sufre y que está envuelta en la indignidad por décadas solamente por tener malas decisiones a la hora de votar, de hacer el ejercicio constitucional que establece nuestra normatividad y que pues se nos han ido las luces, por decirlo así, cada vez que uno va a elegir a estos señores que lo único que han hecho con el pueblo es nada, es absolutamente nada, y es la que tiene envuelta a la gente hoy en una decepción política que lo único que trae como consecuencia es volvernos a equivocar por unos tristes y miserables 50,000 pesos. Perfecto, candidato. Entonces pasemos a la siguiente pregunta y es un tema que se ha tratado anteriormente y es el del transporte público. Como sabemos, pues en Sincelejo no hay un transporte público para movilizarnos dentro del municipio, pero tampoco hay una terminal de transporte. Entonces tenemos un problema de movilidad tanto interno y podríamos decir también externo, porque pues estos servicios no se encuentran ligados entre ellos, no están articulados. Entonces, ¿qué propuestas trae usted para atacar este flagelo de la movilidad, tanto en la ciudad como para movilizarnos por fuera? Bueno, mira, en primer lugar, Sincelejo ha estado envuelto en la politiquería y eso ha traído como consecuencia un atraso. Bueno, me voy a bajar del vehículo. ¿Será que me esperan 5 minuticos para poderme ubicar en mi casa? Ya Sí, llegué a mi casa. Regálame un minutico, por favor. bueno, muchas gracias. Bueno, mientras el candidato aquí se acomoda en su casa para poder hacer el live de la mejor manera posible, le informamos a todas las personas que están conectadas
que son varios que ya han venido acudiendo a esta cita con la revista Osmosis, que estos live los vamos a finalizar el otro domingo con los candidatos a la alcaldía de Sincelejo, porque no los estamos haciendo con todos, por dos razones fundamentales. Primero, no todos se han contactado con la revista Osmosis. Y segundo, estamos haciendo el ejercicio de forma democrática con varios candidatos que hemos venido contactando y todo eso, pero la agenda de ellos realmente está bastante apretada. Ellos de noche suelen hacer reuniones políticas, acudir a los barrios y todo eso, porque en el día entendemos que la gente está trabajando y ellos en las noches tienen muchas reuniones con las personas que viven en los barrios. Entonces se ha vuelto dificultoso en ese sentido contactar a los candidatos. La semana pasada que hicimos un live con Samuel Álvarez, fue un poco difícil contactarlo. Él tiene una agenda muy apretada también hoy con Aldemar y con Jacobo. También ha sido difícil. Sin embargo, ya Jacobo confirmó para el otro domingo a las 3 de la tarde. Vamos a hacer el live porque precisamente tiene reuniones en la noche. Entonces, para que sepan, el domingo a las 3 de la tarde, el sábado a las 3 de la tarde, Dani. El sábado a las 3 de la tarde tendremos el último en vivo con Jacobo, porque como hay una cantidad de candidatos, no vamos a alcanzar a evacuarlos a todos, entre otras cosas porque muchos no se han contactado con nosotros. Entonces, posterior a esto, posterior a ese sábado, vamos a tomarnos quizás unos días de receso por nuestras ocupaciones personales y iniciaremos con los live a los candidatos a la gobernación del departamento de Sucre, quizás con los más sonados, que yo creo que aquí muchos ya los conocen. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Listo, ya tenemos de vuelta al candidato. Pues, ¿le parece bien si repito pues la pregunta y pues ahí retomamos? Okay. Perfecto, perfecto. Entonces, la pregunta que le habíamos planteado al candidato era que pues en Sincelejo existe el problema del transporte público. No hay buses de transporte público en Sincelejo, no tenemos cómo movilizarnos dentro de la ciudad, pero también tenemos un problema intermunicipal y es que no hay una terminal de transportes en la ciudad de Sincelejo. Entonces, queremos conocer sus propuestas en este sentido, no solo dentro de la ciudad, sino también pues para movilizarnos desde ella hacia otros municipios. Adelante. Ok, perfecto. Bueno, lo primero que debemos decir siempre respecto a la movilidad de Sincelejo es que la politiquería siempre ha utilizado las herramientas. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. La politiquería siempre ha utilizado a la ciudadanía como herramienta para ellos tener una acción de poder. Por ejemplo, en Sincelejo ocurrió lo siguiente. En el año 2017-2018, la administración de Jacobo Queset implementó o quiso implementar, intentó implementar el sistema de transporte estratégico de Sincelejo a través de unas busetas que se denominaban en ese entonces Cibus, si no estoy mal. ¿Qué pasó? Que hubo un factor de movilidad que fue utilizado como herramienta, óigase bien, para poder... mi amor, espérate un momentico, por favor, discúlpame. Pues sí, entonces tomaron como herramienta esa situación específica para poder confrontar a la administración con ese factor de movilidad. ¿Quién era ese factor de movilidad? Los mototaxistas. ¿Quién lo utilizó? Un candidato hoy de la alcaldía de Sincelejo que se llama Yair Acuña, quien dice tener, óigase bien, el poder máximo de ese factor de movilidad, como son los mototaxistas. ¿Qué se les dijo en ese momento? Que iban a perder su trabajo producto de la implementación de ese sistema estratégico de transporte que, si bien estaba mal planeado, se intentó montar, ejercer, implementar
en la administración por el señor Jacobo Queset. Ese encuentro entre ese factor de movilidad de mototaxis y la administración trajo como consecuencia una disputa que terminó enfrentando a estos dos factores de movilidad. ¿Cuáles? Los buses, las pocas busetas que vinieron, los taxis, incluso también los mototaxistas. Y tiraron al traste, óigase bien, la iniciativa, aunque fue mal planeada, la tiraron al traste. Entonces, ¿cuál es mi primer propósito? Llegar a un gran acuerdo con ¿quiénes? Con los tres factores de movilidad en Sincelejo. ¿Quiénes son? Los mototaxis, 2, los taxistas y 3, los operadores particulares, que es una realidad en Sincelejo, que ustedes conocen. Si usted no llega a un acuerdo previo con esos tres factores, usted podrá planear la ciudad estratégicamente en transporte, pero no le va a funcionar porque siempre va a haber un politiquero que va a utilizarlos como herramienta para confrontarlos con las ideas y con la planeación de un sistema de transporte estratégico que tira al traste la inmovilidad de los cincelejanos. Ahora bien, debemos decir que si ese acuerdo no se da, efectivamente esa planeación no va a llegar a materializarse como corresponde, es decir, como una realidad ciudadana. Esa es mi primera propuesta. ¿Por qué? Porque decirle aquí a usted ahora en este momento que vamos a replantear sin conocer efectivamente lo que cada factor de movilidad piense al respecto, va a ser muy difícil ponernos de acuerdo y de replantear lo que mal han planeado. Si usted revisa el COMPES 3637, el cual financia el Sistema Estratégico de Transporte Urbano en Sincelejo, usted puede darse cuenta que la planeación no fue la adecuada. ¿Y quién hizo esa planeación? ¿Quién resultó efectivamente ejecutando esa planeación? Un administrador de turno que hoy quiere volver a ser alcalde. Si usted revisa Sincelejo, la malla vial no sirve. Y supuestamente dentro de la planeación de esa ejecución de ese COMPES estaba el mejoramiento de la malla vial. 1. 2. Si usted recorre Sincelejo, usted va a darse cuenta que hay unos parales, unos sistemas de paraderos de buses que efectivamente hoy no corresponden a la realidad ni al servicio materializado para un sistema de transporte de Sincelejo. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos planeado la ejecución de los recursos de los pies a la cabeza. Y eso tira al traste, óigase bien, la posibilidad que el ciudadano pueda vivir un poco más tranquilo, porque entre otras cosas, eso es lo que realmente mantiene al ciudadano en la zozobra, en la inseguridad, porque el único medio de transporte que existe en Sincelejo, hoy masivamente hablando, es la mototaxi. Y mírese que el transporte del mototaxismo hoy no es más que un fenómeno que también lleva de la mano otra nefasta administración, y es que la falta de oportunidades. Es decir, todo eso es una mezcla de factores que inciden en una administración que pueda, óigase bien, darle dignidad a los cincelejanos. Entonces, para puntualizarte, hasta que no exista ese acuerdo, que es lo primero que debería hacer un alcalde el 1 de enero del 2024, es reunir a esos factores de movilidad, escucharlos como corresponde y efectivamente planear, óigase bien, como corresponde la ciudad en materia de transporte urbano. Aldemar, una pregunta. ¿Y ya tú en este ejercicio político que estás haciendo de campaña, ya has tenido algún acercamiento con ellos? ¿Has dialogado? ¿Le has comentado? Con el fin de que no empecemos de cero desde enero del 2024, sino desde este momento, como tú eres candidato y aspiras a ganar las elecciones, que cuando llegue tu posesión ya tengas un diálogo previo con ellos. ¿Has tenido esos acercamientos? Claro que sí, efectivamente. Y debo decirte que ha sido tan emotiva estos encuentros, que hoy el gremio de taxistas en Sincelejo, para hablar aquí hay 1.300 taxis, alrededor de 400 taxis en Sincelejo me están apoyando a mí sin ánimo de lucro a la campaña, simplemente porque tienen hoy en sus manos la posibilidad
de que efectivamente puede haber un acuerdo con estos factores de movilidad. Y ellos están claros respecto a algunas propuestas que se les ha hecho. Por ejemplo, nosotros queremos hacer unas bahías por barrios, por comunas, donde efectivamente pueda tener acceso la gente, ¿verdad?, el servicio, sin necesidad de estar esperando 10, 15 minutos a través de las llamadas que le hacen a los operadores para que los taxistas estén en lugares que, entre otras cosas, son remotos, son muy lejos de Sincelejo. Y también, óigase bien, tiene que ver con la inestabilidad de la malla vial, incluso interna en los barrios. Con los mototaxistas también hemos tenido algunas conversaciones, no con todos, porque debo decirte que hoy la gran mayoría de los mototaxistas están siendo engañados, oiga, por personas que quieren estar en el poder para seguirlos engañando. Por ejemplo, se les ha dicho a ellos que no es posible que sean una herramienta para el caos en materia de movilidad, y que una de esas herramientas que utilizan para engañarlo es la entrega de un casco que le entregan a estos ciudadanos con la única intención de que lo devuelvan en votos y efectivamente ese apoyo a ese ciudadano o a ese candidato. Eso se le ha dicho a ellos con la única intención de que tienen que perder de vista que no pueden ser objeto de herramientas para que efectivamente pueda tirarse al traste la movilidad de los cincelejanos. Al contrario, a ellos se les perjudica cuando ellos aceptan esas herramientas, como por ejemplo un casco, simplemente con la intención de que se les devuelva un favor a un político. Y resulta que el mismo día en la esquina, cuando le han entregado el casco, le quitan la moto porque efectivamente no tiene el seguro completo, no tiene la tecnomecánica, en fin. Y es objeto de inmovilización, como corresponde, porque tampoco la ley es clara, no tienen los papeles en regla. Pero ¿dónde está el tema? ¿Dónde está el tema? Y por eso desde aquí a los motocistas les digo que deben abrir los ojos y no deben dejarse de utilizar como herramienta para tirar el traste de la movilidad de los cincelejanos. ¿Qué ocurre? Que a quién le presta a ese ciudadano humilde para sacar su moto de allá del tránsito. Un pagadiario. Ese pagadiario efectivamente le presta eso al 20%. Ese 1.200.000 pesos que cuesta alrededor de sacar esa motocicleta para volver otra vez a trabajar, efectivamente cuesta un poco más y mucho más que el casco que les está entregando. Y ese valor que dejan allá en el tránsito, efectivamente hoy puede volverse, oígase bien, una herramienta económica para comprar votos con el dinero que ha dejado este muchacho que ha sido objeto de préstamos por parte de los señores pagadiarios. Este tipo de cosas se le ha comentado a ellos, porque mañana el político que lidera el tránsito en Sincelejo se hace alianzas con aquel que le regaló el casco y efectivamente vuelve y juega. Son utilizados como herramientas para llegar al poder, pero simplemente para eso, y no para volverlos a ellos dignos y entregarle la posibilidad de llegar a un acuerdo y entregarle a la gente, ahora sí, la posibilidad de tener dignidad para la movilización sin Sincelejo. Bien, candidato, pasemos a un tema que está un poco relacionado con la movilidad y es el espacio público, especialmente pues en las calles del centro de Sincelejo. Hay un tema de la invasión del espacio público que pues es increíble, no solo para las personas que se movilizan pues en transporte privado como en carros o también pueden ser taxis, sino también pues para los peatones, porque principalmente hay muchos comercios informales que se adueñan de las aceras, pero también se adueñan de partes de las calles, y pues las calles no son muy grandes, se generan, digamos, todos estos atascos, todo este tráfico, incluso se pueden generar accidentes. Entonces, para este tema, y pues también los mototaxis van aquí implicados, ¿no? Porque pues se adueñan de esquinas y de calles completas. Entonces, para este tema, ¿qué propuestas trae para descongestionar un poco el centro de la ciudad? Bueno, lo primero que hay que decir, yo creo que ambos son juristas, ¿verdad? Algo así. Sí, el doctor sí es jurista, conozco que sí es abogado. Sí. Soy profesional en relaciones internacionales. Ok, perfecto. Bueno, lo primero que hay que tener claro es que la Corte Constitucional ha determinado de que hay que garantizarle los derechos laborales a las personas. Esas personas que están allí no están allí porque quieren estarlo, de ninguna manera. Ellos quieren estar allí, ellos están ahí por falta de oportunidades, porque no hay acceso
a una labor, no hay una situación que ambiente a la ciudad de oportunidades de trabajo, de estudio, mientras que esos factores efectivamente no estén llenos, no estén entregados a la ciudadanía como corresponde, De eso lo vamos a acuerdo, encontrar total, siempre. Ahora bien, de acuerdo, por ahora eso bien, la pregunta. bueno, por eso. ¿Qué alternativas trae para solucionar la problemática? Ok, entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nosotros vamos a entregarle oportunidades a las personas que no tienen oportunidades por décadas en Sincelejo, que no es de ayer, es por décadas. Lo primero, nosotros crearemos un fondo de emprendimiento de gran impacto para personas que efectivamente emprendan en la ciudad alguna actividad económica. Esas actividades económicas buscan crear oportunidades y formalizar esos emprendimientos en empresas. Esas empresas efectivamente buscarán no solamente a desarrollar una actividad que ya viene desarrollando la ciudadanía, pero con las uñas, sin fuerza institucional. A nosotros escoger durante estos 4 años de gobierno 1.000 personas, es decir, 1.000 empresas, es decir, formalizar 1.000 emprendimientos en empresas, entregarle la oportunidad de tener una contabilidad, de entregarle una asesoría jurídica y además de eso, entregarle la facilidad de tener estrategias para que ese emprendimiento jamás pueda caerse. Eso efectivamente podría notar en cada emprendimiento formalizado una constante en que pueda desarrollar en cada ciudadano una dignidad económica en cada familia, en primer lugar, y un servicio a los ciudadanos en segundo lugar. Y eso, ¿cómo se entraría a resolver desde el punto de vista financiero, desde una administración corrupta como siempre la que hemos tenido en Sincelejo? Bajándole el funcionamiento, el gasto del funcionamiento de una administración que es nefasta en este sentido. Si colocamos un ejemplo en Sincelejo, el año pasado celebraron 24.000 millones de pesos en OPS, lo que indica entonces que según un estudio parametrizado que nosotros hicimos, de esos 24.000, 12.000 millones de pesos fueron gastados en contratos de OPS de corbatas, fueron verificados y que saldrán a la luz pública muy pronto por parte de nosotros, donde hay gente que vive en Estados Unidos y trabaja en la administración, donde hay gente que vive fuera del departamento, vive fuera de otras órbitas y efectivamente presta el servicio, supuestamente, y son corbatas. Nosotros al reducir ese valor económico a la mitad, es decir, a 12.000 millones de pesos, nosotros podíamos financiar anualmente 250 empresas para que pudiera formalizar esos emprendimientos con ese recurso que se están robando y se los entregaríamos directamente a las personas. Eso ayudaría a tener más oportunidades en un Sincelejo que no tiene, en primer lugar. Ahora, con los problemas que están alrededor del centro, que son la informalidad, que son, para mí no son vendedoras ambulantes, para mí son emprendedores, esos son ellos. Nosotros tendríamos que verificar en primer lugar cómo podríamos hacer una reubicación ahora sí digna, una reubicación digna, no como se han hecho en años anteriores, que han tratado de reubicar a estas personas y las han reubicado en lugares lejanos del comercio y resulta que allá no van a comprarles nadie y terminan devolviéndose otra vez a los lugares donde fueron quitados. Eso no puede volver a pasar. Nosotros hemos pensado en que a esas personas hay que reubicarlas, hay que hacer un estudio donde efectivamente podríamos reubicar a estas personas para que presten su labor comercial. Y no solo eso, sino realizar una estrategia, una política pública, que el ciudadano de a pie esté obligado, a través de un incentivo tributario, poder ir a ese lugar donde está reubicado ese emprendedor a comprarle los productos a ellos. Y que ese incentivo logre no solamente ayudarlos a que ellos puedan permanecer en ese lugar en virtud de la comercialización de sus productos, sino que también puedan tener un servicio a la ciudadanía y que también tengan unas ganancias. De esa forma, y solo así, podríamos decirle a esas personas, estás reubicado, no vas a volver a quebrar y no vas a volver a invadir el espacio público. Y además, ¿con qué podríamos hacer eso? Dígame, por ejemplo, en el centro,
¿quiénes son las primeras personas que están afectadas? Pues los empresarios que tienen sus empresas bien ubicadas y que pagan un impuesto y que lo que quieren realmente es que no le obstruyan por lo menos la vista de las empresas. Por ejemplo, si hablamos del Palacio de la Pantaleta, todo el frente está ubicado de personas que están emprendiendo allí. Si hablamos de Isa Center, ahí al frente hay mucha gente que está emprendiendo y que son vendedores ambulantes, yo no les llamo así, pero realmente son emprendedores. Y ellos serían el factor primordial para que esta política pública de incentivo tributario pudiera servir de reubicación y además de eso, de poder mantenerlos en ese lugar dignos ahora sí. Bien, candidato. Entonces pasemos ahora a un tema pues, en el que usted ha sido ampliamente reconocido y es el tema de la seguridad. Pues sabemos que en Sincelejo hay muchas problemáticas de inseguridad pues, de todo tipo, no las voy a mencionar ahora, pero queremos escuchar dos propuestas puntuales que usted trae para la ciudad en esa materia. En Sincelejo no se puede proponer si no recordamos. Y hay que ser sinceros en eso. El porqué de la inseguridad en Sincelejo, más que todo en Sincelejo. Hay dos factores que inciden en él. El primer factor es la falta de inversión social. Y el segundo factor es las alianzas politiqueras con los grupos al margen de la ley. Estos dos factores traen como consecuencia una situación específica y es la conveniencia de mantener a la gente humillada ante el poder y ante toda esta inseguridad para poder decirle a la gente que son los únicos que pueden resolver los problemas. Ese es el análisis que debe hacer un ciudadano de a pie o que deberíamos recordarle todos los días. ¿Por qué? Porque la inseguridad no es más que la acción o la omisión de un administrador de turno. Así de sencillo. Cuando usted no invierte socialmente en una población como Sincelejo, en los barrios del sur y del norte, no hay oportunidades, no hay acceso a la educación superior, no hay acceso efectivamente a que se entregue los servicios básicos en cada barrio, efectivamente van a ser la posibilidad de crecer una inseguridad no solamente interna en los barrios, sino que también se va a generalizar en toda la ciudad. Y además, porque estas bandas criminales están asociadas hoy a los politiqueros de turno. Y eso todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que a la gente le da miedo decirlo. Eso. ¿Cuál sería la primera solución puntualmente hablando? Volver a decirte que el Fondo del Emprendimiento traería, óigase bien consigo, una inversión social en la gente. Una. Si usted invierte socialmente en la gente empieza a ocuparse en cosas que realmente son productivas para la sociedad. Y dos, si usted le entrega a Sincelejo en los barrios, me gustaría que se fueran a los barrios, por ejemplo, El Poblado, se fueran, por ejemplo, al barrio Altos del Rosario, se fueran al barrio, por ejemplo, Altos de la Sabana, si fueran, por ejemplo, al barrio más antiguo de Sincelejo, que es el barrio El 5. ¿Cómo es posible que a esta era estábamos hablando de falta de alcantarillado en esos barrios? O sea, es imposible hablar de eso, pero aquí en Sincelejo es posible. ¿Por qué? Por falta de inversión social. Esta inversión hay que hacerla para que podamos tener dignidad y no haya ese rezago en la gente, ese rechino entre la gente, ese autoestima de la gente. Y además, nosotros crearíamos un programa, que es lo que creemos que es vital para poder tirar al traste la inseguridad. Un programa que haga un estudio de cómo la delincuencia opera en Sincelejo, de tal manera que cuando se cometa un ilícito por una persona, pueda identificarse al interior de la racionalización de las personas, o es decir, de las penas de la gente, y poder verificar si esa racionalización de la persona podría darle como corresponde constitucionalmente, entre otras cosas, una suerte distinta a Sincelejo. Es lo que nosotros planteamos. Entonces, ese programa debe ir un seguimiento a ese señor que cometió el ilícito, cómo está en la cárcel y qué trabajo está haciendo y cómo podríamos sacarlo de ese mundo y poderlo traer a la sociedad en medio de esa racionalización
para que pueda entregarle una vida distinta a los ciudadanos que hoy no la tienen. Ahora bien, debo decirte también que mientras eso en Sincelejo no se haga, vamos a tener un ciclo vicioso. Por ejemplo, ¿cuántos muertos hay en Sincelejo? 2, 3 diarios. ¿Qué pasa con las personas que capturan? Terminan en una audiencia. Muchos de ellos terminan en libertad por mal procedimiento. Otros terminan preventivamente detenidos. ¿Qué buscamos nosotros? Fortalecer a esas instituciones que efectivamente tengan conocimiento claro y puro de cómo son las normas para que eso no ocurra. La gran mayoría de las personas que efectivamente salen en libertad por vencimiento de términos o salen en libertad en las audiencias preliminares es por falta de procedimientos que las instituciones omiten o desconocen y terminan, vuelvo y repito, entregándole a la gente la inseguridad que realmente no merecemos. Entonces, si nosotros fortalecemos esas instituciones desde la institucionalidad, valga la redundancia, municipal, y además hacemos un seguimiento de aquella persona que ha estado en constante movimiento en este tema de la delincuencia, podemos decir que la racionalización o la resocialización de esas personas podrían hoy tener un curso distinto en la ciudad. Ese es nuestro primer propósito. Ahora, yo también en el tema de la seguridad no invertimos en ellos. Lo más lógico es que la gente empieza a tener un comportamiento distinto. Mira esto, te comento algo. Nosotros hicimos un estudio el año pasado, por allá como en noviembre, que lo vamos a hacer público, donde la gran mayoría de los profesionales en Sincelejo, que hoy se encuentran sin trabajo, son tres disciplinas o tres profesiones: el psicólogo, el trabajador social, el administrador de empresa, y de cuarto está el abogado. Entonces, adivínense cuál es el rol social de un psicólogo y de un trabajador social. No es más que otro que buscar que las sociedades vivan en convivencia y que los problemas internos de cada persona puedan solucionarse a través de unas técnicas que solo ellos conocen. ¿Y por qué será entonces que la gran mayoría de estas personas hoy son las que están desempleadas en la ciudad? Y también por qué será que esa falta de lo que ellos puedan entregarle a la sociedad hoy es tan vital hasta el punto que la inseguridad hoy en Sincelejo es invivible. Luego entonces está pasando algo con ellos y debería pasar algo con ellos bueno. Y por eso yo propongo que en cada comuna de Sincelejo deba existir, óigase bien, una casa de justicia. Una casa de justicia que esté compuesta como lo establece la ley. ¿Qué es? Un psicólogo, un trabajador social, un abogado y actores lúdicos que ayuden a fortalecer ahora sí a las comunidades y que puedan desarrollar unas actividades de tal manera que tiren al traste no solamente la inseguridad, sino que puedan convivir pacíficamente, que sean un filtro para solucionar los problemas en comunidad. No como pasa hoy. Hoy hay un problema intrafamiliarmente y lo primero que vamos a hacer es ir a la fiscalía. La fiscalía no soluciona el problema. La fiscalía lo que usa es su poder punitivo para separar a la familia y buscar que eso se descomponga más de lo que está, pudiendo resolverse de otra forma. No olvidemos que en materia penal es la última ratio y que efectivamente lo que buscamos es racionalizar, resocializar una comunidad y buscar la forma de que no se tire al traste nuestra inseguridad. Y yo creo que con unas casas de justicia podríamos solucionar o entrar a cerrar un poco la brecha de la inseguridad y a buscar la forma de que se recomponga el tejido social, que hoy lo tenemos así, vuelvo y repito, por dos factores: la falta de inversión social y las alianzas politiqueras con estos grupos al margen de la ley, que ha sido por décadas, y que no es una mentira mía. Mírense cuántas personas que han estado en el Consejo Municipal, cuántas personas hoy que son hasta aspirantes a la alcaldía están investigadas no solamente por corrupción, sino por alianzas con paramilitares y otros grupos. Eso indica que efectivamente la inseguridad va de la mano con la politiquería. Entonces hay que buscar soluciones que ayuden a la gente en verdad y que les dé dignidad de alguna otra forma. Aldemar, una pregunta. Esa casa de justicia que tú estás planteando, que entiendo según lo que acabas de mencionar,
estaría más o menos conformada por un abogado, por un psicólogo, por un trabajador social. ¿Esas personas serán contratadas directamente por la administración municipal tuya o se hará un concurso ahí de mérito o algo para vincular a esas personas? ¿O qué? Bueno, nosotros en primer lugar vamos a hacer un estudio de un diseño institucional para verificar la planta de personal cómo está compuesta hoy, que de entrada te digo, ahí hay más cargos que efectivamente no prestan un servicio como corresponde a la administración. Es decir, hay una excesiva, o más bien está supercargada la planta de cargos de Cincelejo. Entonces, al hacer ese rediseño institucional, nosotros nos daríamos cuenta que esas personas tendrían que entrar a la planta de cargo, como corresponde. Y no como han hecho aquí en la gobernación, que arman un concurso de méritos allí de mentiras y terminan eligiendo a dos o tres de ellos. No, aquí nosotros entregaríamos a las personas idóneas, capacitadas y que de verdad podrían entregarle a la gente el servicio que corresponde. Entonces te respondo la pregunta, ¿entrarían a la planta de cargo previo estudio de un rediseño institucional? Ok. Aldemar, también pasemos a otra ronda de preguntas. Hemos visto en tus redes sociales o desde el principio de las campañas que tú fuiste una persona o eres una persona que te has caracterizado por hacer un control social fuerte a las corporaciones políticas y de hecho al principio de tu campaña creo que intentaste lanzarte por firmas a la alcaldía del municipio de Sincelejo. Sin embargo, ahorita que estábamos revisando bien tu perfil, vimos que estás aspirando a la alcaldía por un movimiento que creo que se llama Gente en Movimiento. Quisiera que nos contaras un poco de eso, qué pasó con las firmas, eso no se dio, porque ahora estás aspirando por un movimiento, no sé. Ok, perfecto. Bueno, lo primero que yo debo comentarte es que es cierto, nosotros inscribimos un grupo significativo de ciudadanos, alrededor de 123.000 firmas recolectamos ante los ciudadanos, caminamos todas las calles y al mismo tiempo hablando con las comunidades, ¿no? Que eso fue, creo que la mejor estrategia que pudimos utilizar. No solamente nos basamos a recolectar firmas, sino a hablar con las personas y recolectar pues, las necesidades de la gente. Un diagnóstico muy breve y muy sencillo que debíamos hacer en cada comunidad que íbamos. Nosotros entregamos esas firmas a la registraduría, eso de, creo que fue, si no estoy mal, por allá como el 28 de junio entregamos esa firma. Tan así fue que entregamos a través de un derroche democrático popular, es decir, de un acompañamiento de alrededor de 4.000 personas, las que nos acompañaron a llevar estas firmas a la registraduría. Bueno, nosotros esperamos el tiempo que la ley establece para que se hicieran los estudios pertinentes a las firmas, que no es otro que verificar que la persona que firmó, le corresponda a los nombres que consignó en la planilla y que finalmente pues no existieran tachones. Eso es lo que establece la ley a la hora de revisar esas firmas. Nosotros esperamos muy pacientemente, hicimos un ejercicio, creo yo que bonito ante la comunidad y por allá una semana antes del cierre de inscripciones para candidatos, empezó a rumorarse en Sincelejo, en los pasillos, que esas firmas no iban a ser avaladas y que iban a dejarme ahí. Entonces nosotros nos preocupamos porque todos conocemos, ustedes como cincelejanos saben, que esto es una tierra donde abunda la politiquería y la talanquera a los buenos ejercicios democráticos. Y reina, eso sí, las malas prácticas en la política. Entonces, nosotros empezamos a hacer unas averiguaciones internas. Yo viajé a Bogotá, mandé escritos, nunca me contestaron, en fin. Y ya cerrando el debate, el tiempo de la inscripción, nos dirigimos a Barranquilla, ya muy preocupados. Incluso en varias ciudades ya había respuestas de otros movimientos significativos de ciudadanos, donde ya habían entregado, después que yo había entregado, ya había respuesta.
negativas y positivas, y nosotros no. Entonces, ¿qué me respondieron a mí en la registraduría? Mira, Aldemar, la ley establece que tú puedes inscribirte aun cuando no te hayamos respondido respecto a aval de las firmas. Con el acta, compras la póliza y con eso te inscribes. ¿Cuánto cuesta esa póliza, candidato? 50 millones de pesos, imagínate, 50 millones. Bueno, Okay. Entonces nosotros, y esperar resultados con posterioridad para que no vayas a quedar por fuera de la inscripción, porque si lo haces después del 29 quedas por fuera. Entonces nosotros dijimos, oye, qué riesgo, o sea, además de estar diciendo de que las firmas no las van a avalar, una, dos, tengo que comprar una póliza que cuesta 50 millones de pesos, y tres, y si a mí no me avalan la firma, entonces ¿cómo hago? Ni la firma, ni la póliza, y quedo por fuera de la contienda. O sea, era un dilema bastante fuerte que tenía yo. Y entonces yo dije, no, yo voy a tocar puertas. Voy a tocar puertas. Empecé a buscar personas que tuvieran de pronto afines con nuestros ideales. Entonces fui a un partido que se llama el Partido Ecologista de Colombia. Fui allá, hablamos con los directores del partido, le presenté mi hoja de vida, le dije, mire, vea, esta es nuestra hoja de vida, nosotros queremos realmente pues pertenecer al partido, que nos den la oportunidad de aspirar a la alcaldía, nosotros hemos hecho este trabajo, hagan el diagnóstico. Entonces ellos nos dijeron, bueno, mira, aquí está nuestro formulario, mándanos la hoja de vida, hacemos el estudio y nosotros vamos a hacer también un estudio en la ciudad a ver cómo estás tú. Listo, perfecto. ¿Cuánto tiempo me das para eso? Le dije yo a él. Entonces él me dijo, no, en 2 días resolvemos eso. Exactamente en 2 días. Fui a Barranquilla, me entregaron el aval y el día siguiente, por allá el martes de la semana del cierre de las inscripciones, yo me inscribo. Quedo inscrito por ese partido como aspirante a la alcaldía de Sincelejo. Recuérdame cómo se llama el partido, porfa. Ecologista de Colombia. Ecologista de Colombia. Bueno, ¿qué pasó? El día jueves yo estaba en unas audiencias y eso de las 2 de la tarde yo le pido al gerente de la campaña que por favor revisara la plataforma a ver cuántos aspirantes se habían inscrito para saber cómo iba el tema de las inscripciones. Y revisamos y ya no estábamos inscritos. Es decir, ya el inscrito por el partido por el cual me había yo inscrito, valga la redundancia, no era yo, sino un señor de apellido Sierra. ¿Ya? Nos inquietamos muchísimo. Ya era muy tarde, ya habían cerrado la registraduría. Nos dirigimos al registrador el día siguiente, pedimos explicaciones de qué había pasado. Entonces le dijimos a los registradores y ellos nos dijeron, bueno, mire, en primer lugar, nosotros sí borramos tu inscripción a solicitud del partido. El partido envió un correo diciendo que tú ya no eras el candidato, sino el señor Sierra. ¿Ya? Okay. Entonces yo le explicaba a ellos, ¿cómo pudieron hacerlo ustedes si la ley determina que la competencia para eso no la tienen los registradores, sino el Consejo Nacional Electoral, en primer lugar? Segundo, la competencia tiene que ir de la mano con unas causales y con unos tiempos. Entonces, ¿las causales cuáles son? La muerte y la renuncia a la candidatura. Y ninguna de las dos está. Y además, el tiempo en que eso debe establecerse. Y son 5 días posteriores a la inscripción. Pero con el solo hecho de la competencia, ustedes no pudieron hacer eso. Ni si el partido se lo hubiese podido pedir. Entonces, pero sin embargo, déjeme y yo llamo al partido delante de ustedes. Llamé al director y ellos nos dicen, de ninguna manera nosotros hemos mandado ningún correo electrónico. No lo hemos hecho. Eso es falso. Ahí hay una falsedad en documentos. Nosotros no hemos mandado nada. Entonces, yo dije, bueno, entonces entréguenme el correo electrónico donde ustedes me notificaron esta decisión. Y vamos a revisar la registraduría. Envía el correo electrónico errado, es decir, sin un carácter. Y nunca pudo haber llegado esa notificación hacia mí. Luego, entonces, todavía había más irregularidades en el procedimiento. Bueno, entonces el registrador, mire, señor registrador, entonces hagamos un favor. Usted, si
no tenía competencia, ¿por qué lo hizo? Explíqueme eso. Entonces me dijo, mira, nosotros lo hicimos porque nosotros no habíamos firmado el E6. El E6, cuando no se firma, estamos facultados para nosotros realizar sustituciones de inscripciones. Y yo le dije a él, es cierto, es verdad, tienes toda la razón, la ley determina eso, pero yo tengo descargado el E6 y ustedes dos sí firmaron, registradores, el E6. Luego, entonces ustedes no podían hacer eso. ¿Qué me dijo el registrador? Si usted cree que hay irregularidades, vaya a denunciar. Entonces, eso fue el viernes del cierre de las inscripciones. ¿Qué querían ellos? Mantenerme en una litis entre la registraduría y el partido. Y me faltaba un día para inscribirme, que era el día siguiente. Entonces, ¿qué buscaban? ¿Dejarme a mí por fuera de la contienda electoral a como diera lugar? ¿O qué buscaban? O más bien, ¿qué fortalecía? Fortalecía la tesis que en verdad mis firmas no iban a ser avaladas. Porque en vista de que yo busqué un partido, pues mira la otra fachada que me querían montar. Es decir, no dejar que Aldemar Alfaro estuviera en la contienda electoral. Eso me pasó así. Y yo siempre he dicho y respeto mejor criterio de ustedes dos respecto a este tema. El sistema electoral en Colombia está diseñado para que gobiernen los mismos con las mismas. ¿Cómo es posible que el ejercicio democrático que permite recolectar firmas esté tan viciado por popularidad, o más bien, esté viciado por politiquería, y que efectivamente tira al traste el derecho fundamental de ser elegido y de elegir? Porque mírase eso, si a mí me toca comprar una póliza que cuesta 50 millones de pesos y yo no tengo para comprarla, ¿usted cree que el ejercicio democrático constitucional, que es un derecho fundamental, no se tira al traste? Claro que se tira al traste. Claro que se tira al traste, porque un carretillero, una persona del común, que tiene el derecho según la Constitución de ejercer la democracia, incluso de postularse a un cargo de elección popular, ¿cómo lo va a hacer por firmas si no tiene los 50 millones de la póliza? Una. Y dos, ¿cómo no lo va a hacer por firmas si es que los politiqueros tienen prácticamente amarrados todos los partidos? Entonces, aquí lo que mostramos realmente es que la candidatura de Aldemar Alfaro ha sido una candidatura desde que inició amasada y atalancada por la politiquería en Sincelejo. Eso es lo que ha venido ocurriendo. Pero para la gloria de Dios, debo decirle a ustedes, con mucho respeto, que las personas que estamos bendecidas nunca quedan en vergüenza. Mírense que el día del sorteo de las ubicaciones del tarjetón, nosotros sacamos el número 1. Es decir, nosotros somos el número 1 en el tarjetón de la alcaldía de Sincelejo. Y también para el tarjetón del consejo, que también llevamos una lista del consejo de gente de los barrios, de los corregimientos, con capacidades, pero sin oportunidades, también sacamos el número 1. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una apuesta clara, divina, de que nosotros podamos ser los representantes de los más populares de Sincelejo, y es que los que se encuentran hoy indignados por estos macabros y nefastos gobiernos que han pasado. Ok. Aldemar, una última preguntita respecto a este punto para cerrar solamente ese tema. ¿Las firmas de Samuel Álvarez fueron entregadas primero que las tuyas? Un momento antes de que el candidato pues proceda a responder, yo sí quiero pedir pues en el espacio de los comentarios, por favor, se puede fomentar el debate, claro que sí, pero que todo se haga dentro del marco del respeto. Le pedimos eso por favor a los espectadores y las personas que se encuentran comentando aquí la noche de hoy. Ahora sí, candidato, disculpen la interrupción. Aldemar, ¿escuchaste la pregunta que te hice? ¿Tú me No, escuchas bien, Dani? yo no lo escucho. Sí, a ti sí te escucho, Gustavo, pero el ¿Ahora sí me candidato escuchan? sí. Ok, sí, sí. Correcto. Bueno, repíteme la Aldemar, pregunta, por favor, que no te escuché. sí, te estaba preguntando que si las firmas tuyas fueron entregadas primero que las de Samuel Álvarez o fue posterior. Bueno, con Samuel
bueno, con quien yo llevo una, una comunicación cordial, podría decirse, cordial, aunque tengo algunas diferencias de ideales, pero comunicación cordial como corresponde. Debo decirte que las firmas fueron entregadas por mi parte primero. Nosotros las Ok, entregamos el 28 de junio. Él las entregó con posterioridad. Y eso surte un efecto. Eso surte un efecto. ¿Cuál es el efecto? Permítame un segundito para poder quitar a mi bebé que está aquí al lado. Permítame un segundito. A ver, y el efecto que se surte cuando se entregaban después del 29 de junio, que era el cierre de la entrega de los apoyos, era que quien entregaba quedaba inscrito inmediatamente. Es decir, tenía la obligación de comprar la póliza, ¿verdad? Entregar los apoyos y de una vez quedar inscrito. Esa suerte la tenía quien efectivamente la podía entregar a partir después del 29 de junio. ok, Como él la entregó con posterioridad, tuvo que hacer eso. Ya, y así ok, lo dice la ley. Lo que sí te quiero decir hoy es que nuestra postura hoy, nuestra candidatura, a pesar de estar avalada por un partido como es Gente en Movimiento, partido que también fue, óigase bien, nació a la vida jurídica en virtud de la recolección de firmas, porque eso hay que decirlo. Es decir, es un partido que nace de la recolección de firmas y que producto de la elección de unos representantes de la Cámara por ese movimiento, efectivamente hoy tiene personería jurídica y puede entregarle avales a cualquier partido. Entonces quiere decir que tiene una conexidad con nuestro trabajo, eso en primer lugar. Y segundo, debo decirte que nuestro movimiento, a pesar de estar avalado por un partido político como ese, a pesar de eso, la candidatura, la única, lo puedo decir hoy, y respeto mejor el criterio de cualquiera, que es popular y que obedece a la gente es el de nosotros. A pesar de que él está avalado por firmas. Y lo tengo que decir, ¿sabe por qué? Porque es que él simplemente esperó que le llegara el aval de sus firmas y le llegó. No tuvo ningún inconveniente. En cambio, Aldemar Alfaro no solamente tuvo rumores de pasillo, sino que fueron comprobados con el solo hecho de haberle borrado la inscripción y no permitirse inscribir por el partido de Ecologistas de Colombia. Eso indica que efectivamente el único que causa molestia en esta contienda es Aldemar Alfaro y que no está aliado a ningún politiquero, a ninguno. Nosotros sí no tenemos ningún jefe político. ok. Aldemar, hemos visto en tus redes sociales que has hablado sobre la importancia de la protección a los animales, has dicho que ese tema ha sido olvidado incluso en políticas públicas y queremos saber qué propuestas o qué estrategias tienes tú para con los animales en Sincelejo. Bueno, mira, en primer lugar, para poder darle bienestar a los animales en Sincelejo, lo primero que debemos es desmantelar la corrupción que hay en la administración, no solamente esta que está activada, sino en todas respecto a este tema. Mira, y lo voy a hacer, en honor a estos animalitos que hoy sufren esas consecuencias. Aquí hay dos operadores, que son los únicos que están llevando procedimientos de animales, por ejemplo, como la vacunación, como por ejemplo también el procedimiento de esterilización de estos animales. Y si usted revisa quienes llevan esos animales a esos centros, que son simplemente dos oficinas que llevan a esos animales allí tú podrás verificar en los listados, en los informes que yo tengo a la mano, que dicen que han hecho 50, 60 procedimientos mensuales y terminan cobrando las administraciones y son totalmente falsos. Y hay testimonios que van a salir posteriores, ahora en septiembre, donde los dueños de los animales están diciendo que su animalito nunca
recibió el procedimiento médico o veterinario, que antes por lo contrario lo necesita, y sin embargo está en los informes como si hubiese recibido ese servicio. Entonces hay que desmantelar primero eso, para que la gente conozca que el descuido animal no obedece a una falta de una política pública, sino que por lo contrario, existe, pero existe para los bolsillos de los más corruptos de la ciudad. Y eso no es solamente ahora, en primer lugar. Segundo, el tema de las vacunas. Si tú revisas todo el sistema de salud para los animales que tienen aquí de prevención, salen a la calle, vamos a vacunar a los perritos o a los gaticos, pero los vamos a vacunar contra la rabia. Si usted revisa, hay un estudio científico, incluso de un animalista, que dice que son antianimalistas que solo han pensado en el ser humano y no en el animal cuando le aplican esa vacuna de la rabia, antirrabia. ¿Por qué? Porque al aplicarle la vacuna a un animal para prevenir la rabia, efectivamente lo único que previenen es que el ser humano no tenga una situación anómala en su salud. Es decir, que esa vacuna no ayuda, óigase bien, no ayuda al animal, sino que lo que hace es prevenir a que pueda tener algún problema de salud el ser humano. Y mirándolo de esa concepción, de ese estudio técnico y científico que hace ese animalista, en Sincelejo entonces debemos voltear la arepa. Es decir, que si bien podemos seguir tratando a los animales para que efectivamente podamos desarrollar una vida en convivencia entre humanos y animales, también hay que buscar la hoja de ruta de aplicar otros procedimientos que en verdad sí ayuden a los animales. Por ejemplo, buscar la forma de los procedimientos que castran al animal con la intención de que no sigan produciendo excesivamente en una casa. Porque la producción de animales sin tener dónde, lo que causa es una problemática social que efectivamente no va a tener control. Eso sería las dos primeras políticas públicas que hay que implementar. Mirar al animal de tal manera que no oriente a que solamente se salvaguarde al ser humano, sino también al animal en sí. Y dos, que el bienestar animal, a través de ese centro de bienestar animal que nosotros crearemos, busque no solamente refugiar al animal, sino que también se le mantenga una asesoría al dueño o a quien quiera adoptarlo, de tal manera que pueda brindarle una seguridad, una convivencia entre humanos y animales, sino que también tenga la posibilidad de que ahora sí haya menos animales desfavorecidos en las calles y olvidados, incluso ultrajados para cargos, para horas laborales extensas, que entre otras cosas también lo regula la Corte Constitucional, como por ejemplo el tema de las tractomulas en caballos. Eso también está regulado. Entonces, nosotros ¿qué creemos también? Que vamos a crear la posibilidad de un proyecto que busque de eliminar que estos caballos sean utilizados para que las cargas, la botada de basura, de escombros, sea con ellos. Es más bien que sea un tractor mecánico y que podamos desarrollar esas actividades a esas personas que emprenden ese tipo de servicio, que entre otras cosas es un servicio útil en la comunidad. Ok. Bueno, vamos a finalizar el evento, candidato, con unas preguntas aquí súper rápidas para que sean contestadas también de forma rápida, máximo en 7 segunditos. ¿Por quién votaría Aldemar Alfaro si él no fuera candidato a la alcaldía de Sincelejo? De los candidatos que actualmente están en la contienda del municipio. Votaría en blanco. ¿Quién financia su campaña? Recursos propios. Bueno, aquí hay una preguntita que fue a propósito de varios ciudadanos que recibimos el mensaje en la revista Ósmosis. Y ellos preguntan, ¿es cierto que usted es el plan B de Yair Acuña? Excelente, y no te la voy a responder en 7 segundos, te la voy a responder bien, porque esto es una respuesta pertinente, muy pertinente. Mire, Yair Acuña
es el politiquero más nefasto del departamento de Sucre. Más nefasto. Es el peor politiquero que hemos visto en la tierra. Y no lo digo aquí nada más, lo he dicho en todas partes donde voy. Por lo cual yo no soy el plan B de nadie. Vuelvo y te repito, yo soy la única propuesta popular en Sincelejo que puede dar cuenta con las necesidades de la gente, en primer lugar. Segundo, yo de Yair Acuña puedo decir en este momento, que no hay ninguna relación, ni amistosa, ni de trabajo, que se parezca. Porque él dice que yo fui su abogado y que yo soy su amigo. Pues nosotros, los seres humanos, todos debemos actuar en consecuencia. Es decir, debemos actuar en una convivencia pacífica. Así lo dice la Constitución. No lo digo yo. Pero lo que te quiero decir hoy es que este señor jamás podrá intervenir en mis decisiones como en este movimiento político. Jamás podrá decirme a mí, no vas a llegar a la contienda electoral como corresponde. Y eso es clarísimo. Ustedes se van a dar cuenta este mes de septiembre cómo vamos a entrar a resolver todo ese manto de dudas que lo ha generado él. Porque es él quien empieza a decir en todas partes que eso es así. Solo para poder atrofiar un movimiento político, unos ideales que van corriendo muy bien en la sociedad. Y se ha sometido, óigase bien, y lo digo aquí a boca llena, y que no, a mí no me importa y no tengo pelos en la lengua para decirlo. A donde va dice eso, y no solamente eso, sino que también busca decirle a la gente que no voten por mí. Y quiero decirles hoy que el alcalde de Sincelejo, con el favor de Dios, será Aldemar Alfaro. Y voy a llegar hasta el último día, que es el 29 de octubre, para que todas aquellas personas que tengan dudas, se les acabe la duda si sea el último día. Ahora sí, ustedes esperarán, en estos últimos días van a esperar cuánta alianza se aparezca. Y yo sí les voy a demostrar a ustedes, es más, ustedes en primicia van a tener esa información. Van a tener esa información. Y es que, ¿quiénes son los que están unidos para desfalcar al departamento? ¿Quiénes son los que están unidos para desfalcar el municipio? ¿Quiénes son los que están comprando la Secretaría de Ya y en cabeza de quién postulados a la alcaldía están? Eso sí es interesante. Eso sí es hacer periodismo. Y yo lo voy a hacer en primicia, entregárselo a ustedes, para que ustedes reconozcan y vean y promulguen que efectivamente Aldemar Alfaro es el único candidato que no tiene jefes políticos. No como otros que le hacen las reuniones unos concejales activos para que digan que tienen gente y no tienen nada, no tienen dónde llegar. Que sigan tirando panfletos, que sigan entregando volantes. A nosotros no nos da tiempo de eso, porque no tenemos una alianza con la gente. Desde las 7 de la mañana y son las 11 y todavía estoy en la calle, hablando con la gente, escuchando a la gente, proponiéndole a la gente. Y eso hace que nuestra candidatura sea popular. Bien, y una última pregunta que va aquí conectada con lo que nos acaba de preguntar Luis Fernando Julio. ¿Por quién va a votar Aldemar Alfaro a la gobernación de Sucre, o a quién va a apoyar a la gobernación? Bueno, nosotros estamos revisando los planes de gobierno departamentales. Debemos decirte que va a ser un candidato, no va a ser una candidata. Nos parece nefasta la administración de Héctor Olimpo, no me parece bien. Luego, entonces, esa continuidad debe ser omitida por nosotros, por lo menos a la intención de que la gente vote por él, nuestra gente, nuestro movimiento. Hoy estamos haciendo una revisión exhaustiva de 2 candidatos. Debemos decir también que la ¿Cuáles política... son esos candidatos? Hay dos candidatos en este momento, que son de los 3. Hay pues 2 sonados para mí. Uno es Mario Fernández y otro es Enoch Miranda. Para mí son personas que, a mi juicio, podrían respaldar ese mandato popular que nosotros percibimos en la gente que visitamos a diario. Por ejemplo, eso sí, debo decirte,
la democracia se rige a través de un principio y se llama el principio de participación, es decir, debe ser participativa. Cuando tú me preguntabas a mí, si yo no fuera candidato, ¿por quién votaría? Yo votaría en blanco porque no encuentro ninguna persona que pudiese representar las necesidades que yo estoy viendo, que yo estoy palpando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los representativos, si yo no estuviera ahí, hoy le están diciendo a la ciudad que quieren construir los mismos parques, las mismas calles y punto, no más. Y resulta que las inversiones en infraestructura hoy, si bien son necesarias, no todas son urgentes. Y Aldemar se ha propuesto construir en infraestructura, pero eso sí, que sean urgentes primero y necesarias. Pero eso sí se ha propuesto Aldemar, invertir en la gente, que es la que hoy necesita oportunidades o estudio, necesita trabajo. Luego entonces hay que invertir en la gente. Entonces, como ninguno de ellos, a mi juicio y de manera muy respetuosa, no apuntan allá, yo votaría en blanco si yo no fuera candidato a la alcaldía. Ahora, distinto a lo que tiene que ver con el tema departamental. El tema departamental, hoy tenemos 3 candidatos muy vistosos. La primera es Lucy García, Enot Miranda y el señor Mario. Tenemos que reconocer que Lucy ya está descartada, ya lo dijimos. Mario, si bien viene de una casa política tradicional, podemos decir que hay varios aspectos que de pronto puedan conectar con nuestra candidatura. El primer aspecto es que es una persona súper idónea, no podemos mentir, es un personaje idóneo. Segundo, hoy tiene una buena relación con el gobierno nacional, es decir, puede atrapar, de alguna otra forma, conectar a la ciudad con el gobierno nacional. Y 3, no podemos decir que el plan de gobierno de Mario, a mi juicio, no lo he leído todo, me falta un poco, hasta donde he leído, ha pensado en industrializar el departamento. Y eso es muy importante. Y lo ha hecho desde una idea que yo tengo. Y es que el departamento de Sucre puede tener una visión desde Sincelejo. Es decir, que puede ser muy bien visto y puede ser muy bien desarrollado desde la capital. Y eso podría entonces marcar una ruta muy importante para Sincelejo y para el departamento de Sucre. Entonces, pero sigo siendo todavía un análisis a esa propuesta que plantea Mario Fernández. Ahora bien, te hablo de Enot. Enot es un muchacho muy joven, talentoso, inteligente, capaz, tiene un programa de gobierno ambicioso y me gusta muchísimo porque se ha dedicado a desarrollar unas políticas públicas más bien a plantear unas políticas públicas en materia del ruralismo. ¿Sí me entienden? Entonces, eso apunta a que el campesino que está indigno hoy pueda desarrollarse desde la industrialización de la tierra y pueda entonces, a partir de la producción de la misma tierra, de la misma naturaleza, entregarle la posibilidad al campesino que cambie su malestar, que no es más que una indignidad generalizada, pero que a la final todos los campesinos individualmente hoy no tienen la oportunidad clara de servirle a Sincelejo o incluso a varios municipios, a pesar de tener saberes y a pesar de tener saberes y conocimiento, valga la redundancia, en lo que tiene que ver con la agricultura, sin tener los insumos necesarios, que son los que propone Enot. Entonces, ese tipo de cosas me ponen a pensar. Entonces, yo debo estar tomando una decisión la semana entrante y de acuerdo a eso, pues la haré pública y entraré a resolver de una vez por todas las dudas que tenga la gente respecto a eso. Aldemar, una última pregunta. He visto en este Varias live, últimas. sí, pero esta es importantísimo, de acuerdo a lo que acabas de decir. A lo largo de tu campaña, yo personalmente, te he visto como una persona que te has querido mostrar como independiente,
como que no vas a hacer alianzas con personas de la tradición política que tengan nexos con paramilitares, que estén investigados. De hecho, lo acabas de mencionar hace poco, cuando Dani te estaba preguntando algunas cosas. Sin embargo, me llama la atención que dices que posiblemente una de tus fichas a la gobernación va a ser Mario Fernández Alcocer, quien, como ya sabemos, es de conocimiento público. Este personaje ha tenido investigaciones en la Corte Suprema de Justicia por vínculos con paramilitares y eh, no se puede negar que viene de una casa política también tradicional y no independiente. Entonces, ¿eso no iría en contra de lo que tú estás predicando en tu campaña? Bueno, te resuelvo varias dudas. Cuando yo te digo que estoy estudiando la posibilidad, no quiere decir que tomaré una decisión referente a él. Estoy estudiándola. Dos, nosotros hemos indagado su situación jurídica respecto a sus investigaciones y debo decirte que las investigaciones están archivadas. Y nosotros como abogados, y tú lo entiendes, que el ejercicio de la justicia es indagar, investigar, acusar o en su defecto decretar una absolución y libertades frente a los temas pertinentes a las investigaciones. Entonces, si bien todos los colombianos podemos tener investigaciones, lo que sí debemos decir hoy, para el tema del señor Mario, y lo he investigado y por eso esa pregunta tuya me agrada, porque fue una de las preguntas que yo me hice. Y empecé a investigar y verifiqué que el señor tiene esa investigación archivada, en primer lugar. Segundo, que si va en contra de mis ideales, el único ideal que tiene Aldemar Alfaro es quitar de una vez por todas, tirar al traste la indignidad. El gobierno efectivamente busca volver digno a la gente, pues nosotros lo único que tenemos que hacerlo es recibirlo, porque es la única forma de que nuestra gente vuelva a la realidad y no quede como está hoy, a la realidad verdadera, ¿no? A la que debería existir. Ahora, a mí realmente no me gustaría de mucho, en este momento decirte a ti, ven acá, es que yo tengo una inclinación con Mario o una inclinación con X. Simplemente te he dicho que estoy haciendo unos estudios y que la posibilidad de que cualquiera de los dos pueda hacer, pues es bastante unificada. Es decir, podría ser uno de los dos. Y todo va a hacerse a través de un estudio exhaustivo, responsable y que vaya, óigase bien, de la mano con nuestro programa de gobierno y sobre todo que ayude a quitarle la indignidad que por décadas hemos tenido. Mira, no podemos negar, las instituciones, por ejemplo, en Sincelejo, todas están permeadas de corrupción. Desde nada más y nada menos desde que la personería de Sincelejo hasta la Contraloría Municipal de Sincelejo. Ahí hay dificultades, totalmente dificultades. Mire, usted ve a un personero de Sincelejo que solamente se ha dedicado a colgar las hamacas para hablar allá cada vez que quiere con los señores de Afinia, con los señores de Veolia, pero en nada se ha pronunciado con temas gruesos de la ciudad que realmente sí comportan y que deberían ayudar a la gente. Y eso, ¿por qué se hace? Por conveniencia política, más no por una conveniencia social. Y eso es lo que Aldemar Alfaro no está de acuerdo. Y por eso me he tirado al pecho y me he tirado enemigos y estoy en las calles. Y usted podrá imaginarse todo aquel que me escucha a quién le debo estorbar. Y usted se imaginará quiénes, porque ellos no están de acuerdo con una política como la que se está haciendo. Nosotros no estamos pagando votos. Nosotros no estamos entregándole a ninguno la posibilidad de que vote por nosotros por un intercambio comercial o por X o Y, por nada. No. Nosotros estamos entregándole a la gente la posibilidad de cambiar la historia ahora sí. Y por eso te quiero decir que elegir a una de estas dos personas como posibles fórmulas no tiene nada de malo cuando efectivamente lo único que buscan es tirar al traste la indignidad de la gente. Máxime cuando, ahora, mira esto, y sería algo muy, muy importante porque
si hablamos de Mario Fernández, él tiene su fórmula a la alcaldía, que es el señor Diego Mercado. Exactamente. Que es la continuidad de la actual administración. Eso para Total, nadie es un secreto. así es. Si hablamos de Enoch Miranda, él tiene su candidato también a la alcaldía. Un muchacho que es abogado, que se llama de apellido Medina. Pero yo No lo pregunto, entonces el principio que reina en la democracia, que es de ser participativa, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Debería quedar al traste? No, hay que participar en la elección. Así de sencillo. Máxime cuando los hilos del departamento no pueden quedar en manos de los que siempre han estado. Y Como menos por si ejemplo tienen, Mario Fernández Alcocer, como que ha por sido ejemplo senador. Mario Alcocer, pero, ojo, las oportunidades, ¿quién las ha tenido? O sea, yo no voy a defender la causa de Mario porque yo no soy ni abogado de él, ni tampoco quiero decirte que voy a votar por él. Estoy estudiando la posibilidad y tendré mis argumentos si lo digo. ¿Sí me entiende? Así de sencillo. Como por ejemplo, hoy hoy Lucy García, ¿por quién está respaldada? Por Yair Acuña. ¿Por quién más? Por Jacobo Queset. Y todos dos, ¿quién los está financiando? Héctor Olimpo. Eso nadie es un secreto. Y yo no te preocupes, que en estos días te llegarán las cosas muy bonitas, unos mensajes muy bonitos para que tú seas quien tenga las primicias, para que te des cuenta cómo se están confabulando todos para seguir robándose Sincelejo, robándose el departamento de Sucre, y que lo único que quieren es llenarse los bolsillos de plata y de poder. Y eso no lo vamos a permitir. Bueno, perfecto. Yo creo que ya terminamos el live. Las preguntas que hizo aquí el público, muchas giran alrededor de lo que ya previamente se le había preguntado al candidato. Entonces, queremos darte las gracias, Aldemar, por asistir a este live. Gracias a todas las personas que se conectaron. Y recuerden que el otro sábado tendremos el último live con candidatos a la alcaldía de Sincelejo a las 3 de la tarde. Bueno, gracias a ustedes. Los invito a ustedes de manera muy formal, muy respetuosa, como cincelejanos que son, que se pongan la mano en el considere como ciudadanos y no voten por los mismos con las mismas. Denle la oportunidad a Sincelejo de que ahora sí llegue la dignidad. No más Lucy, no más Yair, no más Jacobo. Hay que votar por gente que en verdad tenga las condiciones académicas y que realmente sea humanitaria y que tenga, ojo, la única posibilidad es cambiar la historia de Sincelejo. Les agradezco muchísimo. Gracias a usted por la asistencia, candidato. Pues entendemos que se corrió un poco la agenda, pero pues le agradecemos haber estado aquí la noche de hoy. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos nuevamente la próxima semana y por supuesto, Aldemar, éxitos en tu candidatura. Ok, gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias.